Hola, putazos. En el vídeo de hoy vamos a conmemorar los 10 años del caso Cherisev. Sí, hoy día 2 de diciembre de 2025 se cumplen 10 años del caso Cherisev. ¿Y qué fue eso? Fue que el Real Madrid pues, jugó la ida de los 16avos de la Copa del Rey de la temporada 2015-2016 contra el Cádiz, que en aquel entonces jugaba en Segunda B. Y bueno, pues que el Madrid puso a un tío que estaba sancionado, ¿no? De la temporada pasada. Sí, por partes como Jack el Destripador. Pues eso, pues esta es el contexto, ¿no? El Real Madrid pues ya como que venía muy tocado, ¿no? El Madrid llegaba a esa eliminatoria de Copa del Rey de 16avos, llegaba muy tocado pues por las recientes derrotas, ¿no? Estaba teniendo una temporada muy difícil. En plan, no había empezado muy bien la temporada que digamos. El Madrid empezó la temporada perdiendo la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao. Y luego ahí, bueno, pinchaba contra equipos contra los que no se tenía que pinchar, en plano, o partidos que tenía controlado, pues se le descontrolaron, ¿no? Hasta que llegó el fatídico mes de noviembre y bueno, tuvo dos derrotas seguidas. Una contra el Sevilla, que llevaba 18 años sin ganarla al Madrid, y luego otra contra el Barça en el Bernabéu. Y bueno, y eso y eso pues dio muy mal, dar muy mala imagen del Madrid, ¿no? Hizo que el Madrid diera muy mala imagen y bueno, el Madrid venía necesitado, estaba en liga pues casi desahuciado, ¿no? Bueno, pues tenía una importante cita. Sin embargo, ocurrió esto. Convocaron a un tío e incluso le pusieron en el once titular a un tío que tenía sanción, que no podía jugar porque en el curso anterior pues había acumulado tres tarjetas amarillas y si acumulas tres tarjetas amarillas pues tenías que quedarte un partido sin jugar. Y bueno, pues Serisev en la temporada anterior que jugaba en el Villarreal pues le enseñaron la tercera cartulina amarilla en el partido de semifinales contra el Barça. Lo que pasa es que como el Villarreal en ese partido acabó perdiendo la eliminatoria y siendo eliminado de ese torneo, la sanción de estar un partido sin jugar, pues tenía que cumplirla la temporada siguiente, ¿no? O sea, en esa temporada 2015-2016. Y bueno, sin embargo, aparentemente en el Madrid nadie lo sabía, o parece que nadie lo sabía, ¿no? O eso dicen en el Madrid, pese a que la Real Federación Española de Fútbol, pues a inicios de esa temporada había comunicado a los diferentes clubes, a los jugadores que estaban pues sancionados, ¿no? Estaban sancionados sin poder jugar tales partidos y eso, y entre ellos pues estaba Cherisev, que tenía que perderse un partido de Copa del Rey, el primero que jugase su equipo esa temporada. Y sin embargo, pese a eso y Rafa Benítez, que ya estaba muy señalado pues por las recientes derrotas, pues sí, la volvió a cagar de nuevo y puso en el once titular a Denis Cherisev. Casi nadie sabía ese dato de que Cherisev estaba sancionado, en plan, no sabía, no se sabía nada de la alineación indebida, pero eso. Empieza el partido en el Carranza, en Cádiz, el partido entre el Cádiz y el Madrid, y bueno, al nada más empezar, el Madrid mete gol que para más es del propio Cherisev. Cherisev marca el gol inicial del partido. Y bueno, ahí pues aparentemente todo normal, ¿no? Sí. Sin embargo, mediada la primera parte, empieza a correr un rumor y una cosa, ahí se empieza a filtrar una cosa en el que
de personas anónimas que decían que Cherisev estaba sancionado que de la temporada anterior, que no podía jugar el partido y bueno, los aficionados del Cádiz se enteraron de eso, se enteraron pronto de eso, los aficionados del Cádiz y empezaron, y como son unos chistosos, pues empezaron a hacer como cosas así, reírse, ¿no? Sobre todo del Madrid, ¿no? Empezaron a decir campeones, campeones, porque se habían enterado que el Madrid había hecho una alineación indebida, con lo que eso conlleva que te expulsen del torneo. Y bueno, y ya pues como que se veían ya en octavos, ¿no? Estaban ya en octavos, ¿no? Porque el Madrid había hecho alineación indebida. Y bueno, empezaron a decir eso, campeones, y luego también le dedicaron multitud de cánticos a Rafa Benítez, que era el entrenador del Madrid en ese momento, y le dijeron: Benítez, mírate el Twitter, o Benítez, gordito, te hartas de fosquitos, o, o también Benítez, saca de Gea. Sí, de más cosas, ¿no? Empezaron a reírse del Madrid, de Benítez y de todos. Y bueno, empezaron a cantar que Cherisev no podía jugar y bueno, esta noticia corrió como la pólvora y bueno, estos del Madrid, los ejecutivos y directivos del Madrid se dieron cuenta de eso y bueno, empezaron a poner caras de preocupación. Empezó a haber preocupación porque podía eso costarles la eliminación, como así fue finalmente. Y bueno, entonces ya terminada la primera mitad, cuando ya con todos los ánimos caldeados por la noticia y en shock por la noticia de que Cherisev no podía jugar porque estaba sancionado, pues Rafa Benítez decidió cambiar a Cherisev por otro tío, no me acuerdo por quién lo sustituyó, pero nada más terminar el descanso, empezar la primera parte, pues cambió a Cherisev, no, yo qué sé, pues por quedar bien o por si acaso con eso se podrían librar de la sanción de la alineación indebida o algo así, pero no sirvió de nada. Aún así el equipo acabó eliminado, ¿no? Sí, eso, y ya pues fue una mofa aquello. Fue una mofa aquello y bueno. Después, bueno, el Madrid metió otros 2 goles más, obras de Isco. Y bueno, y luego el Cádiz también metió otro. El partido acabó 1-3 a favor del Madrid, pero bueno, en verdad eso como si no fuera victoria, porque el Cádiz denunció al Real Madrid y la alineación indebida del Madrid y la Federación Española pues hizo caso a las peticiones del Cádiz. Pese a las múltiples apelaciones que mandó el Real Madrid a la Federación, pues el equipo acabó siendo igualmente eliminado de la Copa. Fue eliminado de la Copa y bueno, pues eso no, pese a la victoria fue eliminado de la Copa, por lo cual terrible, terrible. El Madrid fue eliminado de un torneo que podía haber salvado una temporada que hasta ese momento pues estaba siendo desastrosa, en plan estaba siendo una temporada mediocre hasta ese momento. Y bueno, y eso a la postre eso fue una de las razones principales por la que echaron luego a Benítez, ¿no? A pesar de que fue un error muy grave y fue una cagada monumental de Benítez, a pesar de eso y de las recientes derrotas, pues, sin embargo, curiosamente Benítez no fue despedido al día siguiente, sino que al tío lo tuvieron un mes más. En plan, el tío lo tuvieron hasta Año Nuevo, que después del enésimo pinchazo contra el Valencia, pues sí que decidieron ya por fin destituirlo y poner a Zidane en el partido, en el banquillo, ¿no? Bueno, una temporada que estaba siendo desastrosa y que se perdió. La liga pintaba fatal. Estábamos a 12 puntos del Barça y wow. Luego en Champions, sin embargo, las cosas no estaban tan mal, ¿no? Habíamos pasado como primeros de grupo a octavos
y nos tocaba un caramelito, ¿no? En octavos, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, podía venir cualquier grande y destrozarnos, ¿no? Pero por fortuna no fue así, pero bueno. Eso, ¿no? Una temporada que tenía una pinta que iba a quedar en blanco. Eliminados prematuramente de la Copa del Rey, en Liga estando a 12 puntos del Barça y luego en Champions que al primer equipo serio que nos encontrábamos nos follaba, pues pintaba fatal la cosa, ¿no? Terrible, terrible. Sin embargo, luego en los meses siguientes, sin embargo, en los meses siguientes la cosa fue a mejor y el equipo empezó a escalar posiciones en la liga, ¿eh? También es cierto que el Barça tuvo un bajón terrible al final de curso, en plan, y eso hizo que el Madrid casi le alcanzara en liga, pero bueno. Sí, al final el curso no terminó tan mal, ¿no? Al final el curso no quedó tan mal, ¿no? Casi alcanzamos al Barça en liga y la Champions la ganamos, se ganó la 11ª al menos. En plan, al final la temporada no fue tan mala, ¿no? Pero en ese momento pintaba fatal. La gran mancha de esa temporada fue la eliminación de Copa del Rey. Fue terrible, terrible. Y bueno, es más, fue tan vergonzoso que en el siguiente mercado de invierno, en el mercado de fichajes de invierno de esa temporada, el Madrid decidió, no sé si vender o ceder a Serisev al Valencia. En plan, a mitad de esa temporada, Serisev, que ni siquiera contaba con minutos, irónicamente, solo contó con minutos en ese partido en el que no podía jugar, pues no sé si, no me acuerdo si fue vendido o cedido al Valencia. La segunda parte de ese curso la jugó en el Valencia. Y bueno, fue tremendo aquello. Fue una de las cosas más lamentables que se recuerdan. Uno de los capítulos más vergonzosos de la historia del Real Madrid. Sí, un partido que, pese a quedar 1-3 a favor del Madrid, pues que acabó pasando el Cádiz, porque el Madrid alineó a uno que no podía jugar. Fue terrible, terrible. Fue un escándalo mayúsculo, tú. Eso nos podía haber costado la temporada, que eso fue tremendo. Dios sabe lo que hubiera pasado si el Madrid no hubiera hecho eso y hubiera pasado a la siguiente ronda. No sabemos cómo hubiera sido la Copa del Rey si el Madrid seguía en la competición. Incluso hasta me atrevo a decir que podría haberla ganado aquella edición, ¿no? No sé. No lo sabemos. El problema es que nunca lo sabremos. Pero bueno, siempre se puede especular cómo hubiera sido la historia. Fue terrible, terrible. Fue lo peor. En plan, fue un capítulo nefasto. Y eso, en plan. La verdad es que en la etapa de Benítez, en la breve etapa de Benítez, el Real Madrid fue un meme, tío. Fue un meme. La verdad es que esa etapa fue un meme. La verdad, terrible, terrible. Como se reían de nosotros y demás. Me acuerdo que yo vi ese partido, sí. Vi aquel partido contra el Cádiz. Tremendo, Bueno, putazos, espero que os haya gustado este vídeo tan elemental conmemorando los 10 años del caso Serisev. Espero que os haya gustado. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.